Corrillos Televisión presenta Yogo Pi. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yogo Pi. Dirige Juvenal Bolívar. Bueno, estamos aquí en Yo Opino con temas de actualidad, temas que tienen que ver con todo el acontecer nacional. En este caso vamos a hablar de un tema que desde el ámbito jurídico nos afecta a todos, como es el contrato de trabajo. Sencillamente el contrato de trabajo es la esencia, por así decirlo, de lo que tiene que ver de las relaciones laborales. Esa importancia radica en que el contrato es el medio por el cual las partes se obligan y también se proyectan unos deberes. Y tenemos que, en el caso del contrato de trabajo, es tan importante porque si no se realiza una buena escogencia de ese contrato laboral, pues sencillamente o para el trabajador le serán violados derechos laborales que en la mayoría de los casos son irrenunciables, esto por la Constitución nacional, por la jurisprudencia e incluso por la OIT, convenios internacionales también, los cuales Colombia ha firmado y ha ratificado. Y entonces vamos a adentrarnos en qué es el contrato laboral, que no necesariamente ese contrato tiene que ser escrito, pero vamos a decir que el contrato laboral protege los derechos y obligaciones de las partes, no necesariamente del trabajador. También hay exigencias, hay restricciones, hay situaciones en las cuales el trabajador no puede verse inmerso, so pena que incluso ese contrato de trabajo puede declararse terminado con justa causa. ¿Qué hace ese contrato laboral para las partes? Que incluso ese contrato puede ser muchas veces verbal. Llegan a mi oficina muchos casos donde la persona, el trabajador dice, abogado, me contrataron de forma verbal, y la gente piensa, no, pues como se contrató de forma verbal, pues ahí no hay nada. No, resulta que el contrato verbal, según el Código Sustantivo del Trabajo, la jurisprudencia nacional, se tiene que es un contrato a término indefinido. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta los empleadores, para que no estén expuestos a futuras demandas, y los trabajadores para que hagan valer sus derechos. ¿Qué hace el contrato laboral? Protege los derechos y obligaciones de las partes, evitar riesgo y asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Algo tan básico, por ejemplo, para el empleador, pongo como ejemplo, una obligación, proporcionarle los elementos de protección personal. Este es el pan de cada día, el cual trae consigo muchas demandas de culpa patronal. ¿Qué es la culpa patronal? No vamos a ahondar porque este no es el tema hoy es hablar del contrato laboral, ahora que se nos viene un nuevo año, 2025, por eso entendí que era el mejor tema para traerlo, porque sencillamente, como ya lo decía antes, si se escoge ese buen contrato de acuerdo a la labor, de acuerdo a las especificaciones de las funciones que va a tener, pues no van a haber problemas. Entonces, la culpa patronal sencillamente es la responsabilidad civil extracontractual, porque ya hay una responsabilidad civil contractual, que es la que tiene que ver, o más bien es la responsabilidad objetiva, que es la que tiene el empleador con respecto a la obligación de asegurar a su trabajador en la seguridad social, especialmente en los riesgos laborales. Y la responsabilidad subjetiva, esa tiene que ver más bien cuando se demuestre la omisión, la negligencia por parte del empleador en cuanto a las exigencias que debe tener de cuidar a su trabajador, para no hablar de tecnicismos jurídicos. En este documento se llegan a acuerdos y se deciden puntos claves del contrato, por ejemplo, la exclusividad. Definir claramente las condiciones laborales en contratos de trabajo. En el contrato de trabajo tiene que venir especificado las funciones o el cargo y las funciones que va a desempeñar el trabajador. Ojo, normalmente viene el contrato y se le añade
un manual de funciones que tiene el trabajador, pero casi siempre en el mismo contrato de trabajo se establecen las funciones que va a tener el trabajador acerca de la función que va a desempeñar en determinada empresa. Definir claramente las condiciones laborales en contratos de trabajo. Brindar protección legal tanto para el empleador como para el empleado. Ahorita hay algo muy importante para tener en cuenta, y hace poco veía yo una jurisprudencia que ya definía claramente, según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, cuáles son los requisitos o las condiciones que se dan para que se tenga que hay un contrato de trabajo. Esto es prestación del servicio, la subordinación y el salario. La relación de trabajo, prestación de servicio de la que surgen derechos y obligaciones. Esa relación de trabajo que dice sencillamente, y me estoy adelantando, pero bueno, vale la pena decirlo, casi en el Código Sustantivo del Trabajo siempre se indica que se presume que toda relación de trabajo, toda relación laboral es un contrato laboral, ¿sí? Ese es el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué pasa en los estrados judiciales? Es el empleador, cuando es demandado por un contrato realidad, quien debe demostrar, no el trabajador, que sencillamente no hay una relación laboral y que por ende no hay un contrato laboral. Entonces, digamos, la carga probatoria está en cabeza del empleador a fin de que sea quien demuestre, como ya le dije, o ya les dije acerca de demostrar que no hubo tal contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el Código Sustantivo del Trabajo, como su nombre lo indica, siempre o en su gran mayoría está para proteger la parte débil de la relación laboral, que es el trabajador, ¿sí? Hay situaciones donde obviamente el empleador es el que sale bien librado porque logra demostrar. Por eso de ahí la importancia de que el empleador se blinde jurídicamente. ¿Y cómo se blinda jurídicamente? Sencillamente desde el inicio, y el inicio es el contrato de trabajo. Tenemos una situación que todos los días se presenta. Muchos empleadores se aventuran en mostrar una realidad que es evidente, que es un contrato de trabajo. Entonces maquillan ese contrato de trabajo, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios u otras formas de denominación del contrato, escondiendo esa realidad. Por eso se llama un contrato realidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia al respecto? Teniendo como base el artículo 53 del Código o de la Constitución Nacional, que trae, pues obviamente es quien, es el cual se proyecta el Código Sustantivo del Trabajo, es que cuando la realidad supera la ficción. ¿Qué es la ficción? Pues usted proyectar un contrato que no es coherente con la relación laboral que está. Se entenderá que aquí lo que hay es un contrato de trabajo, ¿sí? Por eso se llama un contrato realidad. Esto se ve mucho en los, no es solamente en los contratos del sector salud, del personal de salud, médicos, enfermeras, paramédicos, personas relacionadas con la salud que llevan 15, 10, hasta 20 años o más trabajando bajo esta figura de contrato de prestación de servicios, y que normalmente cuando van a demandar, pues se les reconocen sus derechos porque el empleador, ya sea el sector público o el sector privado, pues no tienen manera de defenderse, de desvirtuar esta realidad, porque sencillamente el trabajador demuestra que cumplió una labor en la cual estuvo subordinado, en la cual estuvo prestando un servicio de forma personal, en la cual está recibiendo un salario. Incluso ahí podría ahondar que se le asigna incluso una agenda de turnos
y ya con eso se desvirtúa lo que es un contrato civil, un contrato de prestación de servicios, porque se pierde la autonomía. Aquí no hay ninguna autonomía, usted siempre está supeditado, como ya lo dije, subordinado, dependiendo de una persona que le dé órdenes, ¿sí? Que le asigne unos horarios, por ejemplo. Y hoy, aquí es un caso palpable de lo que es el contrato realidad, y ojo, porque aquí lo que hace es que normalmente las empresas tienen que pagar unas indemnizaciones muy fuertes porque se les van a reconocer a estos trabajadores todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, todo lo que tiene que ver con primas legales y convencionales, porque hay situaciones donde el trabajador está en una empresa donde existe una convención colectiva, y uno normalmente como abogado demandante siempre lo que solicita es que esa convención colectiva, esos efectos jurídicos de esa convención colectiva, pues le sean también cobijados a este trabajador que estuvo contratado de una manera irregular. Como ya lo decía, el sector salud es uno de los más damnificados en este tema del contrato realidad. Si bien es cierto, no tenemos el tiempo para ahondar en este caso, yo siempre le digo al empleador, cuando hago ese análisis de la contratación laboral, no se exponga. Un contrato realidad sencillamente es para aquellas personas que, por ejemplo, un contador que trabaja de forma liberal, o sea, puede trabajar desde casa, solamente le presenta unos informes a la empresa para la cual es contratista, o sea, la empresa contratante, puede trabajar la hora que no tiene horario, ¿sí? Eso es un contrato de prestación de servicio real. Pero si por ejemplo, el contador tiene que cumplir un horario, siempre está subordinado, ¿sí? Se le llama, tiene que presentarse a tales y tales horas a la reunión, se le asigna un horario y todo lo demás, ya ese trabajador pasa de ser autónomo a ser dependiente. Entonces, esta persona, este profesional, ya deberás tener un contrato, ya sea a término fijo o a término indefinido. Dice, la exclusividad del trabajo debe pactarse dentro del mismo contrato laboral. Es muy importante eso, porque hay muchas situaciones donde el empleador solicita, no, es que vi que la persona está saliendo, por ejemplo, si trabajan de 6 a 2 de la tarde, pero está trabajando en otro lugar. Entonces, ¿qué hacer si yo pudiera demandar? Eso depende. El empleador puede demandar cuando se había pactado esa exclusividad, ¿sí?, en el contrato, y además cargo que está ejerciendo en la otra empresa donde está trabajando es similar a la actividad que está realizando es similar en la empresa inicial, por así decirlo, o donde cumple el primer horario. ¿Sí? Si está realizando una misma actividad, ahí sí entendería que está faltando a la exclusividad. Y ojo también, ¿cuándo puede declararse ese contrato terminado porque está incumpliendo la exclusividad? Cuando está trabajando en la otra empresa en el horario donde debería estar trabajando en la empresa, pues, en la cual está incumpliendo su horario. Ahí se entendería que está incumpliendo el contrato de trabajo. No olvidemos, reitero, las obligaciones en el contrato laboral o el contrato de trabajo no solamente son para el empleador, también el trabajador tiene que cumplir unas funciones y tiene unas restricciones las cuales no puede incumplir. Por ejemplo, hoy en día se está implantando muchísimo el uso del celular. Este equipo, que puede ser muy beneficioso para comunicarnos, para trabajar, para desarrollar múltiples actividades, pero sencillamente si no se maneja bien, nos puede robar muchísimo tiempo, y obviamente se pierde la eficacia, la eficiencia y la efectividad en el trabajo. El rendimiento se acaba. Hay muchos estudios que dicen que en el día más o menos perdemos en redes sociales, por ejemplo, unas 2 horas.
Entonces, si tenemos que aproximadamente se trabaja, y eso que ya está disminuyendo, ya estamos en 46 horas semanales, suponemos que son 8 horas laborales ordinarias, y se dice que perdemos 2, entonces te estamos trabajando solo 6 horas, pero muchas empresas están, y eso es legalmente posible, restringir el uso del celular. Incluso tienen ya unos lockers donde los trabajadores guardan sus equipos, ¿sí?, para que se comuniquen en los equipos que son la dotación de la empresa, de equipos corporativos y o de comunicación empresarial. Vamos a hacer un corte de comerciales y continuamos con este tema que es excelente, porque lo que queremos invitar a los empresarios es a que tengan una adecuada contratación para este 2025, porque también esto es uno de los pilares en cuanto que no van a tener situaciones que conlleven a futuras demandas. Ya regresamos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Bueno, estamos de vuelta y nos quedamos en la parte que tiene que ver con la exclusividad en el trabajo. Bueno, ya para recordar, ya sabemos que esa tiene que ser pactada, que esta es procedente cuando se demuestra que el trabajador está cumpliendo un cargo similar al cargo que está desempeñando en esa empresa, por así decirlo, primigenio, y obviamente está cumpliendo también esas funciones en el mismo horario de esa empresa primigenio. Hay otra cosa muy importante también, es la capacidad de contratar. Hoy en día hay muchos jóvenes que están empezando a trabajar a veces muy rápido, ¿sí? Y obviamente el desarrollo de las personas hoy en día es es más alto. Y entonces, ¿qué hacer? Se puede contratar un menor de edad, por ejemplo, ahorita que estamos en temporada de estas festividades, sí se puede hacer. Para una persona que sea mayor de 14 años, pues sencillamente se acude al Ministerio de Trabajo con autorización de los padres de familia. Si no hay Ministerio de Trabajo en el lugar donde vive este menor de edad, pues se acude al alcalde municipal. Eso para tenerlo en cuenta.
Bueno, para los empleadores, yo les quiero dejar unas recomendaciones para que ustedes tengan en cuenta a la hora de contratar. Si no lo tienen, como normalmente pasa en muchas empresas de la región, pequeñas y micro y pequeñas empresas, normalmente incluso no tienen contratación, tienen un contrato verbal. Ya les decía la importancia de hacer la contratación escrita. No quiere decir que sea ya les dije que un contrato verbal también tiene efectos jurídicos. El reglamento interno de trabajo lo deben tener. Si no lo tienen, lo deben diseñar, implementar, socializar a sus trabajadores, hacerles seguimiento e incluso actualizarlo. No olvidemos que para uno presentar en caso del empleador sobre una falta, pues si no es de aquellas que son genéricas y que están en el Código Sustantivo del Trabajo, que no puede el Código Sustantivo del Trabajo pues tener todas las faltas en que puede incurrir el trabajador. Por eso es tan importante que tengan ese reglamento interno de trabajo y también el manual de funciones. Lo mismo, diseñado, socializado, implementado, actualizado. Otra cosa muy importante, tener diseñado e implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una situación donde incluso el empleador puede también ser demandado porque pues obviamente si no se cumple con esta exigencia, pues sencillamente puede estar expuesto a multas por parte del Ministerio de Trabajo e incluso en cuanto a si Dios no libre, sucede un accidente de trabajo, pues lo primero que va a hacer el Ministerio de Trabajo es investigar si se cuenta con este sistema de seguridad salud en el trabajo y obviamente si encuentran que no existía, pues muy posiblemente el empleador va a ser condenado porque esto es una omisión y esto es una obligación del empleador. Me he visto con muchos empresarios pequeños y medianos, micros y pequeños, que me dicen que esto es una exigencia, bueno, del gobierno actual. Yo les digo, no, esto sí existe hace mucho tiempo, muchos años. Lo que pasa es que sencillamente hoy en día pues se hace más exigible porque por ejemplo el tema de la construcción, ¿sí? Está creciendo muchísimo. Entonces, por ejemplo, hace poco, en diciembre del año pasado, tuvimos aquí un caso en Bucaramanga de una persona que estaba realizando una construcción en un edificio de solo 3-4 pisos. La persona se cayó y obviamente falleció. ¿Qué pasó? La persona no tenía su línea de vida, no tenía el arnés puesto, sencillamente no cumplía con la exigencia del trabajo en alturas y para eso tiene que estar certificado. ¿Qué debe hacer un empleador serio a través de su dependencia de talento humano, de seguridad en el trabajo? Exigirle a ese trabajador que va a cumplir esa función de trabajo en alturas, y acuerde que la exigencia es de 1.50 metros hacia arriba, ya se exige el trabajo en alturas que presente esa certificación actualizada, ¿sí? En cuanto a que el trabajo en alturas, pues obviamente ya se certificó. Otra cosa, diseñar un proceso serio de escogencia de las mejores personas, la mejor hoja de vida. Para eso muchos empleadores, deben tener en cuenta que no solamente son las habilidades duras en las cuales el trabajador va a desempeñar, también hoy en día hace carrera las habilidades blandas, por ejemplo, manejo de situaciones difíciles, pues manejo de personal, interacción con otros compañeros y demás. Procurar que la contratación obedezca a una verdadera necesidad y que el cargo esté en la planta previamente adoptada. Aquí en este caso es que si por ejemplo contratos de hora o labor, o por ejemplo si es una actividad sector salud, una jornada de vacunación de 2 meses, pues sencillamente ese trabajador, la recomendación es que no debe ser contratado de forma indefinida. ¿Para qué?
Se contrata por hora de labor porque sabe cuándo cuándo va a iniciar su contrato, pero no se sabe cuándo va a terminar. Eso depende cuando termine, cuando cumpla con esa jornada de vacunación, ahí terminaría ese contrato, por eso se llama contrato de hora-labor. Y lo que les decía, muy importante, vale la pena recordarlo, no se aventuren si las funciones son propias del haber social de la empresa, pues no se aventuren en contratos de prestación de servicios que sencillamente aquí van a ser demandados y posiblemente la empresa va a perder esa demanda. Cuidar que el candidato tenga las condiciones requeridas para el cargo, mirar sus perfiles, mirar su desempeño, mirar todo, cómo se desenvuelve. Para eso obviamente está el periodo de prueba y todo lo demás, para mirar cómo se acomoda ese nuevo cargo con los trabajadores. Muy importante cuando se trabaja en equipo, el trabajo, el manejo, el estar con otros compañeros es muy importante, porque ¿qué le sirve a una persona que tenga una excelente hoja de vida, pero que su conducta pues obviamente sea una persona, perdóneme que lo utilice, petulante, sea una persona intolerante, sea una persona que maltrata a las otras personas? Puede tener una excelente hoja de vida, pero si esa parte, si se exige trabajar en grupo, pues no cumpliría esa exigencia. Por eso es necesario estudiar muy bien la hoja de vida y las referencias del candidato. Sencillamente, aquí ¿qué pasa? Si yo requiero una persona que va a trabajar en servicio al cliente, pues a mí no me sirve tener una persona que trabaje en servicio al cliente de ventas, que sea una persona administrativa, por ejemplo un contador. Un contador pues está más capacitado para desempeñar actividades que tienen que ver del manejo financiero de la empresa, pero ya al tener contacto con clientes, al tener contacto con pues obviamente con la médula de la empresa, que es facturar, pues no va a tener el desempeño como una persona que sí ha estado en el tema de mercadeo, ha estado en el tema de ventas durante toda su vida. Entonces es muy importante que las empresas tengan esto muy en cuenta. Algo que no se puede pasar por alto, y aquí es donde las empresas se deben blindar para que no estén expuestas a una posible demanda. En los exámenes ocupacionales, ojo, el examen ocupacional de ingreso, periódicos y de egreso, para que no se expongan a que una posible demanda, porque diga un tal trabajador, es que yo salí con una hernia, y la empresa, por no hacérsela, pues resulta que el trabajador ya la traía, y entonces la empresa ahí se expone a tener que cargar con una indemnización cuando el trabajador ya tenía esa patología. Determinar la modalidad contractual, ya lo dijimos, eso es lo que estamos hablando esta mañana. Realizar la firma del contrato de trabajo, en el que se definen claramente todo lo que tiene que ver funciones, cargo, horario y todo lo demás, salario. Oye, el tema de la afiliación a la seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar. Me va a quedar en algo, en los riesgos laborales. En los riesgos laborales hay que tener muy en cuenta que estos tienen efecto 24 horas después de la afiliación. O sea que si pongo un ejemplo, yo firmo el contrato tal fecha, 8 de la mañana, yo solo podría entrar a laborar al otro día a las 8:01 de la mañana. ¿Por qué? Porque así lo estipula lo que tiene que ver la seguridad social en riesgos laborales. ¿Qué hacen muchas ARL? Pues lo que hacen es verificar que el trabajador ya está cubierto por la seguridad social en salud para el caso de alguna contingencia, el tema de riesgo común, pues o de origen común, perdón, ya el trabajador ya cuenta con cobertura. Hacer la afiliación, ya lo dijimos, a la caja de compensación de familiar, realizar el informe de la elaboración de nómina. Las empresas tienen que hacer esa elaboración de nómina cuando entra el trabajador e incluso cuando sale. Cuando sale se le debe entregar al trabajador ese informe de nómina, cómo termina la seguridad social, porque es la realidad. Cuando ya nos estamos acercando a nuestra edad pensional, ahí es cuando apenas las personas, los trabajadores se ponen a mirar y ven que
la empresa X que trabajó, por decir algo, en los años 90, 90 a 96, supongamos unos extremos laborales de esa manera, y van y la empresa ya no existe. Entonces, desafortunadamente, el trabajador pierde esta posibilidad de recuperar, de corregir esa historia laboral, porque sencillamente ya no hay quien cobrarle, y ahí en ese caso, si no hay una afiliación, la administradora de pensiones pues no puede, ellos no podrán perseguir a esa empresa porque no fue afiliado. Distinto es cuando la persona fue afiliada y hubo mora en el pago de esa aporte de seguridad social en pensión, con lo cual bajo el artículo 24 de la ley 100 del 93, la administradora tenía la obligación de hacer el cobro coactivo a la empresa. Verificar obviamente todo lo que tiene que ver con la seguridad social, ya les estaba diciendo. En la caja de compensación, la caja de compensación es muy importante porque obviamente si adquieren subsidios, obviamente el tema de la vivienda también, que se le ha entregado esta posibilidad que las cajas de compensación familiar manejen todos estos programas de lo que tiene que ver con subsidios para la vivienda. O algo muy importante también que deben tener en cuenta los empleadores: en el momento de terminar su contrato de trabajo, automáticamente pagar la liquidación. De no hacerlo, pues obviamente estaríamos expuestos o estaría expuesto el empleador a una demanda, y tendría que pagar la mora, que es un día de salario por cada día de retardo en el pago de estas prestaciones sociales. Que en el caso de, por ejemplo, algo muy importante con el tema de los exámenes ocupacionales: ojo, no se pueden hacer discriminaciones por el tema de que está embarazada la mujer, que es portador del VIH, porque serían actuaciones que están tendiendo a hacer una discriminación en contra de la persona que se va a contratar. Tratándose de contratación de trabajadores extranjeros, debe cumplirse con lo dispuesto hoy en lo que tiene que ver con la llegada al país, que sea una persona legal. Muy importante tener en cuenta: no debe contratarse personas que están ilegales en el país, porque se estarían expuestos también a demandas. Y ya para ir terminando, hoy en día ya no solamente se hace un contrato escrito, ya bajo el decreto 1072 del 2015, también se puede hacer un contrato electrónico con un trabajador. O sea, ya no la manera escrita como normalmente se hace. Obviamente la tecnología avanza, ¿sí? Y por ejemplo, una empresa necesita contratar de forma rápida a un trabajador, pues la ley lo faculta para que se haga de forma electrónica. Bueno, este es un tema fundamental, el contrato laboral. Espero sea de su gusto, y nos seguiremos viendo acá en Yo Opino, con más temas de actualidad, más temas jurídicos que nos concierne a todos, trabajadores, empleadores y todo el público en general. Yo les deseo felices fiestas. Dios los bendiga. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.